Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como hemos dicho, queremos hacer un pequeño receso de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y durante estos 2 domingos vamos a estar abordando otros temas. Así que quiero invitarte para que vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 7, y tengamos presente los versículos 13 y 14. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a desarrollar un tema que lo hemos titulado de la siguiente forma, y es el camino de salvación o la puerta de salvación. La puerta de salvación es el título de este mensaje que está en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a leer entonces estos dos versículos. Y dice así la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar por la palabra que recibimos. Señor Padre de la gloria, te damos gracias por concedernos ahora el tiempo de escuchar tu consejo celestial, Señor. A través de tu palabra hay sabiduría para nuestra vida, Señor. Permítenos, Señor, entender, Señor, el mensaje, lo que las Escrituras, Señor, expresan para nuestra vida, para aplicar de forma diligente y responsable cada uno de nosotros. Señor, para ello necesitamos tu asistencia, la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que tengamos el entendimiento, Señor, tengamos la comprensión y el deseo de poder vivir bajo estos principios, Señor. Padre de la gloria, Señor, reconozco la necesidad que tengo de ti, Señor, reconozco mi debilidad, Señor. Quieras tú, Señor, ayudarme en estos minutos para poder compartir con reverencia y temor tu palabra, que es el consejo que viene de lo alto. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La puerta de la salvación es el tema, la puerta de la salvación. Y hemos querido, en este breve receso que tenemos de la carta del apóstol Pablo a los romanos, recordar un principio muy importante para nuestras vidas, que es la salvación. Algo en lo cual debemos estar meditando prácticamente a diario. Entonces, sin duda, este pasaje nos va a traer una reflexión y una meditación a nuestras vidas de lo que es el llamado que hace el Señor para que
las personas al escuchar el mensaje entren por la puerta estrecha. Porque aquí estamos hablando de el mensaje de la palabra de Dios y de la respuesta que tiene el hombre hacia ese mensaje. Sabemos que Dios es soberano en la salvación. Eso lo sabemos, lo hemos entendido por las Escrituras, que Él tiene un plan perfecto de salvación desde antes de la fundación del mundo. Pero también por las Escrituras sabemos de nuestra responsabilidad. Somos agentes responsables. El Señor nos ha dotado de ello. Y este pasaje nos lleva a reflexionar precisamente en ello. Hablemos un poco del Sermón del Monte, así rápidamente. Este pasaje está en el marco del famoso Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Y este sermón hace referencia a las normas de Dios que están basadas en su santidad y que son opuestas a las enseñanzas de los escribas, de los fariseos y por supuesto que son opuestas al hombre en general. Porque cuando hablamos del Sermón del Monte, que se inicia en el capítulo 5 y va hasta el capítulo 7, se comienza con las bienaventuranzas. Y eso sin duda es un gran choque para el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano camina por el orgullo, el ser humano camina por la soberbia. Y vemos que a través de esos 3 capítulos hay unas enseñanzas del estándar de Dios en su santidad. Y cómo también vemos cómo es su reino, cómo es su pueblo y cómo no es su pueblo. Ahora, en el capítulo 7, que es donde vamos a estar en los versículos 13 y 14, el capítulo 7 hace parte de la última sección del Sermón del Monte. Y entonces es un cierre con broche de oro. ¿Para qué? Para analizar cómo estamos viviendo, cómo está nuestra vida cristiana, o si estamos o no en la vida cristiana. Así que es algo muy interesante analizar cómo estamos viviendo como cristianos o si no estamos viviendo bajo esos principios de la palabra de Dios. Y este capítulo 7 tiene una clara referencia a una falsa seguridad de salvación, porque si tú analizas la última parte del capítulo 7, nos está haciendo una referencia a ello, ¿no? Así que será muy interesante trabajar estos 2 versículos en los siguientes minutos. Y para poderlos trabajar, 2 versículos, hay lo siguiente, analízalo, 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos, 2 grupos, ¿sí? Eso es lo que nos trae la palabra de Dios, 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos, 2 grupos. Vamos a comenzar entonces con las 2 puertas. Por supuesto que al hacer referencia de esas 2 puertas, vamos a mirar las características que tiene esas puertas. Pero entremos en la lectura una vez más. Mateo capítulo 7, versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice allí nuestro Señor, está hablando ahí nuestro Señor en este Sermón del Monte, comienza con estas palabras, entrad por la puerta, entrad. Esa palabra entrad está en la forma del imperativo, es un verbo imperativo, y en el aoriosto. ¿Qué significa ello? Que está haciendo un llamado a una acción definida. Es decir, es un mandato a no estar pensando si entro o no entro por esa puerta estrecha, sino que debo actuar. No debo pensar en admirar los consejos de Cristo.
no debo estar pensando en que Cristo me parece un buen maestro, sino debo estar pensando es en la salvación y en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿cómo ven algunas personas a Cristo? Lo ven como un buen maestro que entrega principios y normas de conducta para la vida. Así lo ven algunos. Otros ven las enseñanzas de Cristo como fábulas, como cosas interesantes, pero que realmente no son reales. Pero otros también analizan que estas enseñanzas no son para este tiempo, no son para este tiempo y las desechan, esperando algo más adelante. Sin embargo, cuando vemos allí esa palabra entrad, vemos que es un imperativo, es algo que debemos hacer y no debemos dudar. Dejemos en claro, antes de avanzar de las dos puertas, pues hablemos de la primera puerta, ¿no? ¿Quién es esa primera puerta? Y la Biblia nos entrega herramientas para poder decir lo siguiente. Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9. Nos dice la Escritura, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nos está dejando claro allí la Biblia que ese entrar por la puerta estrecha hace una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando vamos allí a Juan, a otro de los evangelios, claramente Cristo se identifica que Él es la puerta. Él dice, yo soy la puerta. Y dice, el que entre por esa puerta será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Mira esta figura simbólica, hay dos puertas para poder acceder aparentemente a la eternidad. Lo que sucede es que una es falsa, pero aparentemente se nos presenta en el texto del Sermón del Monte dos puertas. Para acceder a la eternidad, para acceder al cielo, para ser salvos. Pero nuestro Señor está generando esa claridad. Realmente hay una. Y esto nos dice que hay solamente una forma para acceder a la salvación y es por medio de Cristo. Pero el hombre ha creado otra forma. El hombre cree que es inteligente, que es sabio, que tiene buen conocimiento y ha creado otra forma aparentemente para llegar al cielo. Tú dirás, ¿cuál? Las obras. Las obras. ¿Sí? Solamente tenemos dos opciones, pero una es falsa. Ahí está el punto. Tenemos la salvación en Cristo y la salvación por obras, pero hay una que es falsa, la de las obras. Y este es el punto para poder meditar, porque ¿a quién se dirige nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Vemos allí claramente cuando se inicia el capítulo 5, versículo 1, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Había una multitud, pero también estaban sus discípulos. Así que estaban allí escuchando varios, pero también estaban sus discípulos. Y la alerta también tiene que ver con los discípulos. Porque uno diría, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Los discípulos también tienen que estar alertas, porque el hombre pretende llegar al cielo por sus buenas obras. Y esto contradice lo que dice las Escrituras. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia es muy clara. La Biblia no es ambigua. La Biblia no está para confundir. Pero ¿qué pasa con el hombre si la palabra de Dios está clara? Es una luz. El hombre se niega a ello.
a creer ello. Por dos razones básicamente, que podemos condensar dos. Una es ceguera espiritual y la otra es orgullo espiritual. Dos cosas que no dejan ver al hombre su verdadera condición y querer acceder a la salvación por las obras. La Biblia también nos enseña que el hombre está ciego espiritualmente, que está muerto espiritualmente. Pero también la Biblia nos enseña que el hombre es orgulloso, vive en el orgullo y camina en el orgullo. Así que hablarle de salvación para depender solo de Cristo, pues para muchos esto es una ofensa. Y ya entiendes por qué hay tantas religiones en el mundo. Pero esas religiones las podemos encasillar en una sola, la de las obras. ¿Sí? Porque solamente hay dos, la de la salvación y la que lleva a la perdición eterna. Pero cuando, por ejemplo, vamos a la internet y buscamos cuántas religiones hay en el mundo, nos aparecen más de 4,000 religiones. Pero esas las podemos echar en una sola bolsa, que dijera obras, obras. Por eso el hombre no le llama mucho la atención la verdad de Cristo, la salvación solamente en Cristo, solamente en Él. Recordemos dos problemas para avanzar, ¿no? Ceguera espiritual y orgullo espiritual. Miremos entonces algunas características de las puertas. Volvamos al texto. Entrad por la puerta estrecha. Aquí encontramos una característica de la puerta, que es estrecha. Y esto hace una referencia a una persona que se ha desligado de su yo, que su maleta ya no está cargada por ese orgullo espiritual, que no puede estar cargando mucho, ¿no? Mientras que en la otra puerta, como el camino es espacioso, eso carga todo, todo. Pero aquí está la diferencia, ¿no? Esta puerta es estrecha. Esto nos recuerda también lo que dicen las Escrituras, que uno viene desnudo a este mundo y desnudo va a salir de este mundo, ¿sí? Por eso está haciendo una referencia a algo estrecho, que no podemos cargar con unas maletas llenas de el orgullo, de la soberbia y todo lo que hay en este mundo. Más bien es una maleta ligera que está enfocada en qué, en mirar al Señor. Analicemos lo que nos dice Mateo capítulo 18 versículo 3. Mateo capítulo 18 versículo 3. Dice la Escritura, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Una persona que basa su vida en sus obras para acceder a favores de lo que puede ser su salvación, es una persona que está dependiendo de sí misma, de su capacidad, de sus fuerzas. Y es una persona que se cree autosuficiente. Pero la Escritura le cambia el concepto a esa persona que piensa así. Y le dice que debe pensar como un niño. ¿Sí? Un niño. Mira, la Biblia es tan profunda, pero a la vez tan sencilla, que esto que estamos leyendo lo podemos entender todos. Pero hay unas profundidades que nuestra mente no llega hasta allá. Es como si se nos fundiera el bombillo. Sin embargo, vemos que estas verdades se pueden entender para cada una de las personas cuando se expone el mensaje de la palabra de Dios. Y ahí está hablando de que seamos como niños. Esos niños que dependen de los padres.
Es muy interesante el ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo, porque vemos a los niños pequeños que lo que hagan los padres con ellos, si le dan de comer, bien, si no, pues el niño llora y llora, pero ¿qué? Si lo están guiando para pasar la calle, ¿sí? Entonces, el niño tiene una gran dependencia de sus padres, si no, el niño va a quedar allí a la intemperie y posiblemente se lo lleven otros o muera. Necesita de estar de la guía, de la corrección de los padres. Así nosotros debemos estar con esa actitud frente a la salvación. Que sea el Señor el de la obra completa. Muchas veces el ser humano cree que tiene la mente y el poder para buscar sus propios medios de salvación. Hace unos días leía a través de algunos periódicos que hay un niño prodigio en territorio europeo. Este niño prodigio con tan solo 10, 11 años ya ha hecho sus estudios de primaria para entender el lenguaje aquí en Colombia, secundaria, universidad y ya está en una maestría y apenas tiene 10, 11 años. Y le preguntaban los periodistas a este pequeño que cuáles eran sus objetivos teniendo una mente tan especial. Y el niño sin dudarlo le responde a las personas: yo quiero que los seres humanos vivan para siempre, que no se mueran. ¿Sí? Eso es lo que él dice. Y que va a estudiar todas las células, los átomos, la composición del ser humano y lo va a hacer. Bueno, el tema es que no es solamente del ser humano esto, ¿no? El tema es del mundo, porque todo lo que hay desaparece, todo, absolutamente todo. Los animalitos, las cosas, nuestro cuerpo, todo. ¿Qué tarea tan grande tendrá este pequeño, no? Porque realmente todo desaparece, porque lo que dice la Escritura es real. Todo lo que hay desaparece. Todo tiene un comienzo y tiene un final. De todas las cosas, no solamente de nosotros. Pero el hombre, por su orgullo, por su vanidad, busca medios para alcanzar la fórmula de la eterna juventud y no morir, o vivir eternamente, o buscar una salvación por obras. Y ahí es cuando entran las filosofías, las ciencias, y buscan respuesta a esas preguntas. Pero, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que el necio en su corazón dice: no hay Dios. Porque son personas necias, porque son personas que solamente viven para su yo, que buscan alimentar exclusivamente su ego y no se dejan guiar por la palabra de Dios, porque como decíamos anteriormente, esto puede ser muy sencillo. Y como aparentemente parece sencillo, eso no. Sin embargo, cuando tú estudias la profundidad del pasaje, te vas a dar cuenta que pocos son los que la hallan. Qué interesante. Algo que sencillo, que rechazan muchos, porque esto es una fábula, esto es un cuento. Pero dice la Escritura que son pocos los que la hallan. Bueno, miremos otro pasaje, Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24, donde dice la Escritura: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este pasaje está atacando el orgullo espiritual. Recuerda que hemos hablado de la ceguera espiritual y del orgullo espiritual. Y este pasaje claramente va en contravía del orgullo espiritual. Ese orgullo debe quedar en el piso, pero allí es donde está lo complejo de esto. Porque el hombre por naturaleza vive con su orgullo al 1000%.
Por ejemplo, no le gusta perdonar, siempre cree tener la razón, no le gusta administrar su tiempo, quiere vivir bajo las modas de este mundo, no le gusta ayudar y cuando lo hace por conveniencia, le gusta el conflicto, armar divisiones, hablar de todo y generalmente los demás le parecen mala persona porque él se considera bueno. ¿Sí ves? Esta es una radiografía de lo que hay en el mundo y vale la pena una vez más revisarla. No le gusta perdonar al ser humano, no, eso no le gusta. Siempre cree tener la razón, por eso en discusiones siempre piensa que tiene la razón. No le gusta administrar su tiempo, para nada, no le gusta. Se levanta cuando quiere, ¿sí? Llega al trabajo a la hora que quiere, lo sacaron y dice, para eso hay otros trabajos, ¿sí? No le gusta administrar su tiempo porque realmente no se sujeta a nada ni nadie. Vive más bien de las modas de este mundo. A eso sí le gasta tiempo. A eso sí se muestra diligente. A las modas de este mundo. Y si le toca ayudar, lo haces por conveniencia. Como decíamos anteriormente, le gusta el conflicto, las divisiones. Eso más bien sí le gusta. Y tiene una característica, se cree bueno. Se cree bueno. Con todo ese panorama que dijimos, se cree bueno. Y por eso piensa que puede acceder a su salvación. Así que la puerta estrecha nos está demandando es un claro arrepentimiento de la persona. De lo contrario estarás en el otro camino, ¿no? Acompañemos esta palabra de arrepentimiento y también de la puerta estrecha con otro ejemplo. El de Lucas 18, 18, 23. Lucas 18, 18, 23. Mira lo que nos dice las Escrituras. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. ¿Sí ves? Hace algunos segundos poníamos ejemplos de las características que tiene el ser humano cuando quiere ganar su salvación por las obras. Y aquí vemos cómo ahora bíblicamente pusimos un ejemplo de lo que ocurre en el mundo, pero ahora vayamos a la Escritura, vemos muy parecido a lo que acabamos de mencionar, porque analizamos que esta persona se cree buena. Tiene una legítima pregunta. ¿Cuál es esa legítima pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Eso es algo que la gente se pregunta, sea creyente o no sea creyente. Es una legítima pregunta para el ser humano. ¿Qué va a pasar después de esta vida? ¿Sí? Sin embargo, él llega con autojustificación, con soberbia y aparentemente muestra una falsa piedad. Maestro bueno, ¿sí? En eso sí que es característico también del ser humano. ¿Sí ves? Mostrar hipocresía, una falsa piedad, porque le conviene, está frente al maestro. ¿Sí? Entonces, maestro bueno. Y nuestro Señor lo lleva exclusivamente a la segunda tabla de la ley de Dios. Exclusivamente. Él no hace referencia a los primeros 4 mandamientos. No, porque recordemos lo siguiente de los mandamientos, para que los podamos analizar. La primera tabla, los primeros 4 mandamientos tienen que ver conmigo interior, mi interior, con mi relación con Dios.
Así que eso puede decirlo cualquiera, pero cuando lo demuestra con el prójimo, hasta ahí llegó. Porque uno puede decir, como el fariseo, ¿no? Yo sí ayuno, yo sí voy a la iglesia, yo sí oro, yo sí leo. Así que aparentemente ahí todos podríamos pasar la nota. Pero pasemos al segundo punto de la tabla, ahí sí, a ver si pasamos la nota. Y vuelvo y reitero, nadie cumple los mandamientos, pero es que como algunos se justifican, dicen, sí, eso sí. Pero no saben de qué están hablando. Nuestro Señor toma la segunda tabla, que es la relación con el prójimo, donde este personaje, este joven rico, nada que ver, ni con la primera ni con la segunda, pero pues era una confrontación para el joven rico. Y más bien en esta persona, ¿qué es lo que vemos? Una persona codiciosa, una persona que tiene otros dioses. ¿Cuáles son sus dioses? La codicia, la arrogancia, el querer tener más y no tener contentamiento con lo que Dios le da. Y de hecho estaba rico, ¿no? Era rico, pero no estaba contento con eso. Entonces el versículo 23 dice, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Así que él siguió por su camino. ¿Cuál camino? El espacioso, donde no hay reglas, donde uno vive como quiera y hace lo que quiera y dice Dios te bendiga y ven, démonos un abrazo, pero mi abrazo es hipócrita. Eso es. Así que este es un muy buen ejemplo para ilustrar lo que el hombre desea, lo que el hombre quiere y anhela. Su salvación por obras. Él quiere que sus propias reglas, Él las defina. Él defina sus propias reglas. Lo demás no le interesa. ¿Pero por qué actúa así? Una vez más, porque está ciego espiritualmente. Está ciego. Por eso actúa de esa forma. Está ciego. Recuerda, ceguera espiritual y orgullo espiritual. Pasemos entonces, después de analizar esa puerta estrecha y también de mirar algo de la puerta ancha, ¿no? Porque a través de la puerta ancha podríamos replicar lo siguiente. Esa puerta ancha son las no reglas y son la obediencia a mi manera, ¿sí? A mi manera. Yo obedezco a mi manera. Por eso yo decía en los ejemplos, es una persona que no se sujeta, que no le gusta que le administren los tiempos, que llega cuando quiera, ¿sí? De eso hace parte esa puerta ancha. Bueno, miremos entonces ahora los dos caminos. Los dos caminos. Hay dos caminos. Hay uno que lleva a la perdición y hay otro que es el camino de la vida. Y la Biblia nos ilustra en varios pasajes esos caminos. Por ejemplo, en el Salmo 1 que leímos hoy, al iniciar nuestro culto de adoración, volvamos a tener como referencia Salmo 1, versículos 2 y 4. Y ahí vamos claramente a identificar dos tipos de personas, dos caminos. Leamos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si ves, ahí tenemos un grupo, y ese grupo es el que se deleita en la palabra de Dios. Ese grupo es el que medita de día y de noche. Y su prosperidad no es que se esté viendo en el campo material, sino su prosperidad avanza mucho más. Porque tener el regalo de la salvación no tiene precio. La salvación no tiene precio. Y por eso yo soy próspero, porque eso no tiene precio. Pero mira que el versículo 4 dice, no así los malos. O sea que nos presenta otra característica, o sea, otro tipo de personas. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así que van esos malos
por ese camino que lleva a la perdición. Pero ya nos estamos dando cuenta que por ahí van muchos. Ahora, ¿qué pasa con el camino del hombre? ¿Sabes qué dice el hombre? Voy por el camino adecuado. Ese es mi camino, nadie me diga nada, no me molesten, déjenme pensar lo que yo pienso y no se metan en mi vida. Pero ¿sabes qué le responde la Biblia a esa persona que piensa así? Hay una respuesta en Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Mira lo que dice la Escritura. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí ves? El hombre piensa que va bien, pero realmente cuando él se dedica a pensar en sí mismo, en su yo, en sus cosas, está completamente perdido. Y ese camino lo va a llevar a la muerte. Es un camino de perdición. Es decir, no es posible que tú digas que eres cristiano si todavía en tu vida hay odio, hay rencor, hay codicia, falta de perdón. No es posible eso. Esa persona va a la perdición. No como cristiano cargando la codicia, el perdón. Estamos diciendo que eso hay que mortificarlo. ¿Sí? Pero no es que lo estemos representando a toda hora. Porque entonces, ¿dónde está la mortificación del pecado? Hay personas que dicen, yo amo a Dios y también quiero tener más. ¿Sí? Y la Biblia que dice a aquellos que quieren las dos cosas, que es imposible. Porque está amando uno y rechazando el otro realmente, ¿no? ¿Cuál es el otro camino? Porque ya vemos que hay uno que lo lleva a la perdición. El otro camino es donde están, digamos, los que se han arrepentido. Pero ¿qué características tiene ese camino? Hechos 14, 22 nos dice, ¿qué características tiene ese camino? Dice la Escritura, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este camino tiene muchas tribulaciones. Mira qué cosas, el otro camino, reglas muy pocas, no hay reglas, no hay sujeción, no hay nada. Ahora este camino dice muchas tribulaciones. Uy, no, ¿cierto? Sería como pesado este camino, el angosto. Pero esa es la realidad de las Escrituras. Una persona que vive para Cristo va a ser probada por muchas tribulaciones. Y es que el texto ahí en Lucas dice algo particular, muchas. ¿Y a qué se refiere a muchas? Pues a una buena cantidad. No se refiere a que tú vas a vivir una tribulación siendo cristiano. No, sino que vas a vivir muchas tribulaciones, porque estás siendo preparado para ingresar al reino de los cielos. ¿Sí? El Señor te está preparando, has sido llamado, estás en la carrera de la fe, entonces vas avanzando. El Señor te va guiando, te va fortaleciendo, porque las fuerzas son del Señor. Entonces hay muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Ese es el camino. ¿Qué quiere decir? Que no es un camino fácil, pero es un camino de gran bendición. Es un camino en el cual tenemos la esperanza de la vida eterna. No es un camino atractivo, ¿cierto? Pero cuando estamos en Cristo, Él es el que nos lleva y nos permite seguir. Mientras que el otro camino que es marcado por el egoísmo y lo lleva a uno a la muerte. Veamos ahora los dos destinos.
Sí, hemos visto las dos puertas, los dos caminos, ahora veamos los dos destinos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 10. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 10. La Escritura nos dice lo siguiente: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahí tenemos dos destinos, de alguna forma. El primero está muy claro cuando comienza el pasaje diciendo en llama de fuego. Para pagar, dar retribución, para pagar a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron a Cristo, ni obedecieron el Evangelio. Porque es importante conocer, entender y vivir el Evangelio. Ahí está la clave. Lo conoces, lo entiendes, lo vives. Ahí está la clave, el Evangelio. Pero puedes tener la teoría, pero si no baja tu corazón, entonces eres desobediente del Evangelio. Eres desobediente del Evangelio. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias para los desobedientes? ¿A dónde van a parar? ¿Cuál será su destino? Sufrirán pena de eterna perdición. Y el problema es tan delicado, tan profundo, que no es ni siquiera el infierno. Sí, porque muchos dicen, no, yo sí creo. ¿Por qué crees en el Señor? Pues para no ir al infierno. Para no ir al infierno. Así que esa es la motivación, no ir al infierno. Qué tristeza. Aquellas personas que piensan así. Qué pesar con esas personas. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema lo está diciendo el versículo 9. Lo que tú puedes leer donde dice excluido de la presencia del Señor. Ese es el gran problema, es que quedan excluidos eternamente de Dios. ¿Cómo no va a ser ese un gran problema? Pero la gente se queda en el infierno. Y se estará excluido si esa persona no se arrepiente de la presencia del Señor y de su gloria y de su poder. Mientras tanto, hay otros. Dice ahí el versículo 10. Esos estarán gozosos y admirando al Señor. Gozosos y admirando al Salvador, al Rey de Reyes. ¿Sí? Así que ahí estamos viendo precisamente esos dos destinos. Uno excluido de la presencia del Señor en el infierno y otros con el Señor en la eternidad con el Señor. Y finalmente pasemos a los dos grupos. ¿Sí? Ya hemos visto las dos puertas, puerta estrecha, la otra puerta es ancha. Hemos visto los dos caminos. Hemos visto también los dos destinos, porque nos habla ahí de perdición y el otro hallar la vida. Ahora dos grupos. Y para ello tomemos Lucas capítulo 13, versículos 24 y 27. Lucas capítulo 13, versículos 24 y 27 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mira que allí hay un mandato: esforzados a entrar por la puerta angosta. Allí hay un grupo, los esforzados y valientes, ¿no? Porque hay otro grupo que quiere entrar, pero no podrá. ¿Por qué? Porque realmente no ve la necesidad de salvación, no la ve. Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Mira por eso la advertencia del Sermón del Monte. ¿Por qué estábamos hablando de una falsa seguridad de salvación? Porque también, como nos lo dice el mismo Sermón del Monte, en el versículo 21 al 23, muchos dicen: en aquel día profetizamos, echamos demonios en tu nombre, y la respuesta del Señor es la misma que hace referencia allí en Lucas: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para muchas personas la salvación la pueden recibir de forma intelectual, ¿sí? Forma intelectual únicamente. Esas personas pueden creer intelectualmente que Cristo murió, pero realmente no han creído en su corazón, porque no ven las consecuencias del pecado, no entienden quién es Dios y no comprenden cuál es la condición del hombre, ¿no? Solamente repiten y repiten por repetir, y solamente tienen esa salvación de forma intelectual. En el fondo, ese tipo de personas prefiere el mundo y sus placeres. Fácilmente se desliza al mundo y sus placeres. Esas personas son las que viven en la religión de obras, que viven aún diciendo Dios te bendiga, pero en su casa, su comportamiento, nada que ver. Sí, esas personas viven impregnadas por el pecado, impregnadas por la hipocresía. Así que, sin duda, este pasaje nos llama a la reflexión de cómo estamos viviendo, cómo es nuestro caminar en Cristo. Si Cristo nos ha salvado, ninguna obra nos va a salvar, pero ahora hacemos obras como testimonio del que nos salvó. Ahora nosotros nos congregamos no porque el congregarnos nos vaya a salvar, no, sino porque somos agradecidos de quien nos salvó. Y Él nos está instruyendo semana a semana para que podamos crecer. Qué hermosa la invitación que nos hace el Señor en el día del Señor, ¿no? Es para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos fortalecernos. Está hermosa la invitación, y a veces por los afanes, por la agenda, por las prioridades, es que somos personas muy ocupadas, ¿sí? Aquí hasta tengo corbata, es muy ocupado, andamos. Lamentablemente despreciamos esta invitación tan especial de nuestro Señor y Salvador. No hay nada, como dice el salmista, no hay nada bien fuera de ti, no hay nada. ¿Qué hay mejor que estar en la presencia del Señor? Nada, absolutamente nada. Pero cuando se nos presenta este pasaje y todo el contenido que avanza del capítulo 7 del Sermón del Monte, pues vale la pena reflexionar en ello, porque no podríamos pasarlo a la ligera diciendo: sí, todo va bien en mi vida, yo no tengo por qué cambiar, ya Cristo me salvó, y si soy salvo he comprendido o me han enseñado en la iglesia las doctrinas de la gracia, que si soy salvo, pues el Señor... Pero ¿de qué te sirve aprenderte eso de forma intelectual si no lo vives? Absolutamente de nada. Así que hay algunas preguntas en esta parte final de forma aplicativa con base a lo que hemos meditado de este texto. Y la primera pregunta es: ¿cómo está tu maleta para el viaje? ¿Sí? ¿Cómo está tu maleta para el viaje de la eternidad?
porque hemos visto que la puerta es estrecha. Imagínate entrar por una puerta con todo tu equipaje, ¿no? El equipaje entonces es todas las ocupaciones que tienes por acá, todos tus trabajos, lo que quieres salvarte por tus obras, y aquí está el orgullo, aquí estás que ayudas por conveniencia a los demás, y vas a tratar de entrar y no puedes ingresar, porque estás cargando todo eso. Ahora la pregunta es, ¿todavía lo estás cargando? ¿Todo eso que ofrece el mundo? Porque la maleta debe estar muy llena con todo lo que ofrece el mundo. Y el llamado de nuestro Señor Jesucristo es, la puerta es estrecha. Entonces, para que analices si tu maleta está todavía llenita, mira esto. ¿Cómo reaccionas cuando te corrigen? ¿Cómo reaccionas cuando te corrigen? ¿Sí? Porque, ¿o es que acaso no te corrigen? Es que tenemos en todas las líneas, ¿no? Sí, el esposito le dice a la esposita cosas que hay que corregir, que hay que cambiar. ¿Cuál es tu expresión de la esposita? En el trabajo, entonces le dicen a uno, el jefe, mira, ¿qué pasó con esto? Entonces, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud frente a esas correcciones? Aún de todo esto, ¿sí? De lo que hablamos. Por supuesto que el pastor también entra allí dentro de esas correcciones. Claro que sí, por supuesto. ¿Cuál es mi actitud frente, si alguien me comenta algo, me dice algo? O aunque no lo expresé de forma adecuada de la palabra de Dios, ¿cuál es mi actitud? Si me están corrigiendo es para mi beneficio, para que pueda crecer. Estamos hablando de creyentes, ¿no? Porque si hablamos de déspotas, bueno, eso será otra cosa, pero se supone que el esposito trata en amor a la esposa y le dice las cosas en amor, pero hay ahí también corrección. Claro. Entonces, bueno, también es muy importante analizar cómo está nuestro lenguaje, cómo está esa maleta de nuestro lenguaje, ¿no? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Las cosas del mundo o más bien lo que nos dice la palabra de Dios? Y dentro de eso es muy fácil llegar a un punto de todo crítica, ¿no? Todo, absolutamente, todo es crítica, porque generalmente uno no está contento con nada. Entonces, uno no está contento con su hogar, critica su hogar. Uno no está contento con la iglesia local, critica a los integrantes de la iglesia local y critica al pastor. Uno no está contento con las autoridades, critica a las... No, uno no está contento con nada. Entonces, imagínate una persona que todo el día, entonces, es que mi esposa, mis hijos, ay no, qué lata dan ellos. Y más encima llego a la iglesia y allá ese pastor, no. Más bien lo voy a ver virtual, lo voy a ver por internet y tal cosa, tal otra. No, así no es. Así no es. Porque el ser humano tiende a todo eso. Tendemos a todo eso. Por eso necesitamos reflexionar cómo está nuestra maleta. Y debe estar completamente ligera, dependiendo solamente de Cristo. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y a Él le debemos completo agradecimiento. Todo esto nos ayuda para saber cómo está nuestra maleta. Recuerda que en las cosas del mundo, el mundo ofrece lujos, poder, orgullo. Y cuando tú analizas esas palabras de lujos, poder y orgullo, todas esas se ven reflejadas en nada en un cementerio. Porque siempre va a ser reflexivo esto. Mira, uno ve, por ejemplo, la caravana presidencial. ¿Qué observa uno? Camionetas blindadas. La ambulancia, tiene ambulancia. Un poco de escoltas. ¿Sí? Todo eso. Y a la final uno ve, cualquier presidente, no solamente el de Colombia, cualquier, cuando el Señor lo llama a cuenta, ¿dónde va a quedar su cuerpo?
¿Dónde van a quedar las 10 camionetas blindadas? ¿Dónde van a quedar los escoltas, la ambulancia y todo eso que hay? ¿Dónde va a quedar? Igual que uno. Así que somos iguales. Igual que uno. Lo mismo. Quizás él tenga para un mejor cementerio que pueda tener uno. Quizás un mejor cajón que el que lo puedan echar a uno. ¿Cierto? Pero igual vamos a lo mismo. Lo mismo. Y pensemos en el presidente con más poder en el mundo. Igual. Así que eso es lo que nos ofrece el mundo, ¿no? Lujos, todo pasajero, poder, todo pasajero, orgullo. Y los demás le siguen, pues pendientes a ver de un puesto, a ver qué le da, ¿no? Eso es realmente, porque si no, no siguieran. Entonces, eso pasa. Y cuando algunos han dejado algo, pues no se lo pueden echar al cajón. Pero los hijos, los familiares, se pelean por todo eso. Y terminan en enemistades. Y si no, se los ganaron los abogados. Si es, nadie sabe para quién trabaja, como dicen allí popularmente. Mira esta frase que dice las Escrituras. Muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Eso qué significa para tu vida? Esta frase, esta consigna de las Escrituras. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Así que, ¿cuál es el llamado? El llamado es entrar por la puerta. No es algo que nosotros podemos estar diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Tal vez, voy a esperar mañana. ¿Tú te has dado cuenta cuántas personas cuando se les anuncia el Evangelio dicen, ay, sí, está como bueno eso, ¿no? Pero yo creo que todavía no estoy preparado. Yo creo que todavía no es para mí. Todavía eso no me corresponde a mí. ¿Cuándo va a ser el momento realmente de un cambio? Sabiendo que Cristo hizo la obra. Porque el Evangelio, Cristo hizo la obra. Ahora, si Cristo hizo la obra, mi vida es una actitud de agradecimiento, de gozo, de contentamiento en Él. Y eso hace que sea diferente, que pueda dar testimonio ante los demás, que luche en mi mortificación por el pecado, que avance. Si estoy luchando, me da ánimo porque es el Espíritu Santo. Y eso antes me trae más ánimo porque sé que no lo estoy haciendo en mis fuerzas. Claro, me entristece cuando caigo, me entristece fallarle a mi Señor, a mi Salvador, porque el Señor aborrece el pecado. Pero el Señor tiene misericordia y me levanta y puedo seguir adelante. ¿Cómo podría despreciar esta salvación tan grande? Si me hablan de tribulación, eso resulta irrelevante frente realmente a la bendición de estar en Cristo. No tiene ninguna comparación. Ya sé que la fama, el poder, todo eso es efímero. Entonces, ¿qué me impide entrar realmente por la puerta estrecha y no estar por esa puerta ancha y realmente enfocarme en las cosas de Dios? Mira este último pasaje, Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21, dice la Escritura. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sí? Porque muchas veces estamos con una falsa seguridad de salvación, que es, sí, salva. Pero nuestra vida es un desastre. Nuestra vida no está realmente enfocada en las cosas de Dios. No tengo contentamiento en las cosas de Dios. Todo me roba el gozo, todo lo que me pasa roba el gozo. Esto nos lleva a reflexionar realmente.
si estoy realmente por el camino que es, el camino que es, el camino de la esperanza, de la reconciliación, del amor, de la vida eterna. Así que reflexionemos en ello. No dejemos para mañana lo que podemos hacer ahora mismo. El llamado es para nuestra eternidad con Cristo. No el miedo al infierno, sino realmente el gozo de poder estar con Cristo. Que no haya nada ni nadie que te robe ese gozo. Si estás en Cristo, realmente vívelo, demuéstralo. Demuéstralo. Si estás en Cristo, no te vas a perder, pero demuéstralo. Esa es tu responsabilidad. De lo contrario, estás con el engaño del mundo, pensando que cumplir ciertas normas, ciertos ritos, ahí, yo vengo a la iglesia, sí, ya, yo vengo a la iglesia, ya. Y allá como me dicen que si estoy en Cristo estoy seguro, yo estoy seguro. Y puedo seguir mi vida como quiera, maltratando a mi esposa, maltratando a mis hijos, en el trabajo, pues, hago lo que puedo. ¿Qué más da? Haciéndole plata a otro, dirían algunos, ¿no? Porque así se menciona, haciéndole plata a ese señor, a ese cascarrabias. Y eso sí, hay veces salen otro tipo de palabras. Si somos cristianos somos diferentes, porque el Señor nos rescató y no nos vamos a perder de Él. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.